Shalom, everybody. Shalom a todos. You heard some amazing testimonies here today. Escucharon testimonios impresionantes aquí el día de hoy. And for the sake of this moment, Por el momento que estamos viviendo en este momento, en este momento ahora, I want to share with you what is so deeply in my heart. quiero compartir con ustedes lo que está tan dentro de mi corazón ahora. You can take Rosalie's story. Escuchamos la historia de Rosalie. You can change the country. You can change the Puedes names. cambiar la historia, puedes cambiar toda la historia, los nombres, And the story is almost identical. y la historia prácticamente siempre es idéntica. And the story did not end very well for my family either. Y la historia tampoco terminó de una manera favorable tampoco para mi familia. For just a second, I want to tell you Por solo un segundo quiero decirles what is God stirring in my heart. Quiero decirles lo que Dios está poniendo en mi corazón. en And este coming momento. back to the question that this lady just asked, Y viniendo de nuevo a la pregunta que esta señorita acaba de hacer. why God chose in Dominican Republic? ¿Por qué escogió Dios a la República Dominicana? Let me tell you, God is not making mistakes or accidents. Déjenme decirles, Dios no está cometiendo errores o accidentes. I believe that part of the reason this is happening in Dominican Republic Yo creo que now gran parte de lo que está pasando en República Dominicana ahora is because the choices that have been made here during World War II. es por la situación que se escogió después de la Segunda Guerra Mundial. God wants to pour His blessings upon this country. Dios quiere derramar sus bendiciones sobre este país And make no accident. y no cometer ningún accidente. This march is as much about the future as it is about the past. Esta marcha es tan importante para el futuro así como lo fue para el pasado. If you care about the future Si a ustedes of les Dominican importa- Republic, Si a ustedes les importa el futuro en la República Dominicana, you know that God has promised Abraham ustedes saben que Dios le ha prometido a an Abraham unconditional promise. una promesa incondicional. Those who bless Abraham's children Todos los que bendicen a Abraham will y sus be hijos blessed, van a ser bendecidos. and those who curse will be cursed. Y los que lo maldicen serán maldecidos. I'm a traveling rabbi, Yo soy un rabino viajador, and I go all over the world. y voy por todo el mundo. And I got to tell you, most of the places I go to, Y la mayoría de los lugares a donde yo voy, I don't even wear my kippah ni siquiera utilizo mi kippah, because it's too dangerous. porque es demasiado peligroso. Anti-Semitism is on the rise. It's a fact. El antisemitismo está en un levantamiento, es un hecho. God is looking for the entire nation Dios está buscando a la nación entera, to become a nation of watchmen. para convertirse en una A nación nation of watchmen. de vigilantes, una nación de vigilantes, Watchmen for Zion's sake vigilantes por lo que es Sion and watchmen for Jerusalem. y vigilantes por Jerusalén. This is a very special week for me. Esta es una semana muy especial para mí. In the same span of 3 weeks, En el mismo tiempo de 3 semanas, I lost my perdí father, a mi padre, I lost my mother, perdí a mi madre, and we observed the Holocaust Memorial. y estamos observando el memorial de lo que es el Holocausto. And a matter of fact, I didn't remember that, De hecho, ni siquiera recordé but the eso. very first march that we've done with Ted, De la primera marcha que hicimos con Ted, it was for my mother. fue por mi madre. And Ruben was there, Y Rubén estaba ahí, and I didn't even remember it until he reminded me that. y ni siquiera recordé hasta que él me lo recordó. You know, 1 year after this march, Un año después de este marzo, I was invited to a city fui that was invitado a una well ciudad known for their KKK, Ku Klux Klan. que era altamente conocida por lo que era el Ku Klux Klan. They invited me to speak in Holocaust Memorial Day.
Me invitaron a hablar ahí de lo que en el día del recordatorio del Holocausto. My mother was very ill. Mi madre estaba muy She enferma. experienced the hardship. All my family did. Mi madre In experimentó ways you cannot imagine. en maneras que no se pueden imaginar. And you know, we're talking about the veil of silence Y estamos hablando del velo del silencio that we're tearing. One of que these is estamos rompiendo, also affected me too, que también a mí me afectó. because I never even asked. Porque yo ni siquiera nunca lo pregunté. They didn't say and we didn't ask. Ellos no dijeron y nosotros no preguntamos. The one time I asked, La única vez que truly pregunté, asked, que verdaderamente pregunté, was the day before this Holocaust march. fue el día antes de esta marcha del Holocausto. My mother poured her heart Mi madre derramó su and started to corazón recite them name by name, y story empezó by story. a decir nombre a nombre, historia tras And I historia. remember starting weeping. I said, Mom, how couldn't you not tell me those Y things? yo le decía a mi madre, ¿por qué, madre, no fuiste capaz de decirme todo esto? And only word she said, Y la única cosa que me dijo, oh son, you know nothing. ay, hijo mío, no sabes nada. The next day I got up El día siguiente me desperté in city that is flooded by anti-Semitism, en una ciudad que está inundada de deep in antisemitismo, the heart of Texas. en el corazón de Texas. I gave this word from my mother. Di esta palabra a nombre de mi madre. And then I saw two doves Y ahí de repente vi dos palomas. landing right in front of me. Llegaron y se postraron enfrente de mí. At the end, I said, let us say the Kaddish, which is a mourner prayer, to remember 6 million Jews who were murdered for nothing. Y dije al final de la palabra, dije, hagamos la palabra del Kaddish, que es una manera de luto para conmemorar la muerte de los 6 millones de personas que fueron asesinadas en esta I heard a little situación. buzz in my pocket. Escuché My pocket una was buzzing. vibración en mi bolso And I just look at the text y veo el texto as we finish praying. como terminábamos la oración. And they told me that this exact second, Que en ese momento exacto, en ese segundo exacto, my mother went to be with the Lord. mi madre puede estar con el Señor. God, and here's why I want to tell you this. Y por eso es que les quiero decir esto. God gave my mother the word to say, and I will say a few of them in the march. Mi madre, Dios le dio a mi madre la palabra But para this decir is algunas the cosas de las one cuales yo voy a mencionar thing algunas en esta marcha. That my mother, may memory be blessed, wanted us to remember. Pero esta es la situación que fue lo que más bendijo en la situación de lo que It's dijo mi one madre. word. Una palabra. You want to know what are you marching for? ¿Quieres saber por qué estás marchando? Chaim, life, Por vida, life. por la vida. This march is about life. Esta marcha es por la vida. And yes, the Holocaust brought death. Y sí, el And holocausto trajo destruction. muerte y destrucción. I am an Israeli born and raised. Yo soy israelí de nacimiento y de crianza. Through death, resurrection also came to our people. I am the first generation Israeli born and raised. Yo soy la primera generación que nació en Israel y fue criada en Israel después de tanta muerte y destrucción. But it was those 6 million Jews who were slaughtered like sheep. And if it wasn't for them, the state of Israel would not even be in existence today. Y por todas esas gentes, por esos más de 6 millones de judíos que fueron masacrados o de esa forma como si fueran ovejas, todo eso si no hubiera ocurrido, esto no estaría pasando en este momento y yo no hubiera nacido de So la when forma you que come nací. in Numbers on Sunday, Así no, que cuando know estemos that en you esta marcha el don't, domingo, you don't just stand for what happened. dense cuenta que no están solamente ahí y parados ahí por lo You're que standing for pasó. what is happening in the land now. Están ahí por lo que está sucediendo el día de hoy. And you're standing for the future. Y están también ahí of the por lo Jewish que es el people. futuro de la gente judía, Yes. el pueblo judío. And all of us, Jew and Christian, Y todos nosotros who believe in the cristianos y Bible, judíos que creemos en la Biblia, we already know how the story ends. sabemos cómo termina la historia. Don't we? So No. let's believe Así que creamos and let's make a new covenant y creemos un nuevo pacto with the house of Israel.
con la casa de Israel. I will close with this brief story. Voy a terminar con esta pequeña historia. In the 5 books of the Bible called the Torah, En los 5 libros de la Biblia llamados del Torah, there are like roughly 600,000 letters. hay aproximadamente como 6,000 letras. They say Seis cartas. they say that every Jew have a letter from the Bible associated to him. Dice que hay para cada judío una carta asociada a cada persona. One person have Genesis 1:1 and one Una person have persona tiene Genesis 1. Génesis 1 y así va contigo. Every one of you Cada uno de have ustedes a letter from the Word of God that associated with your name and with your country. hay una carta en esa Biblia asociada con ustedes. And Una I- palabra específica que está And I asociada con believe that the ustedes. reason God chose Dominican Republic Y yo creo que Dios escogió a la República Dominicana because He wants to do something great spiritually. porque quiere hacer algo grande espiritualmente. He wants to bring Él a quiere unity traer and relationship, un not nuevo just on a nivel de physical, relación, no solamente físico, but truly pero verdadero, in the spiritual sense. en el sentido espiritual. And in those, let me quote with a much greater rabbi, En aquellos con un rabino que And- es sumamente citado, Rabbi Paul, Apostle Paul. apóstol Pablo, And in these things, all of Israel shall be saved. en todos estos días Israel será salvado. You are marching just as much for the future salvation of our people. Ustedes están marchando por la futura salvación del pueblo de Israel. Thank you. We will see you on Sunday. Gracias.